Bueno, pues lo prometido es deuda, ya estamos en punto y coma y mañana es el Día Internacional de la Mujer. Con este motivo vamos a estar recordando a mujeres valiosas que ahora están ayudando a este mundo, a este país, por supuesto, para ser mejor. Hoy le vamos a presentar la historia de una de ellas, de una mujer que lucha por los derechos humanos. ¿Quiere saber de quién se trata? No se despegue, aquí está, punto y coma. Bienvenidos. Desde hace 17 años, Oriana López Uribe es feminista y activista por los derechos sexuales. Ha colaborado en diversas organizaciones desarrollando estrategias de información y promoción de derechos sexuales, así como de salud sexual y reproductiva para mujeres, jóvenes y adolescentes. Es integrante de la Alianza Feminista Global Resurg y la Red Regional Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina y el Caribe. Desde 2007, realiza actividades de incidencia política en materia de derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y mujeres, a nivel nacional, regional e internacional. Oriana es licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. En 2011, recibió la medalla Omexihuatl de InMujeres Ciudad de México, debido a su compromiso con la salud y los derechos de las mujeres. En ese mismo año, por su labor como coordinadora de Fondo María de World Association for Sexual Health, le otorgó un reconocimiento por su labor en el campo de la salud sexual de las y los jóvenes. Bueno, pues bienvenidos, ya estamos en punto y coma y como ya lo veían, hoy está con nosotros Oriana López Uribe, feminista y además activista por los derechos sexuales, así que hoy el tema se va a poner muy interesante. Bienvenida, Oriana. Muchas gracias por la invitación. Temas delicados a tratar, Jazz, bienvenida. Gracias. Clau. Pero interesantes, principalmente tratándose de que estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, que como bien dijiste, celebramos mañana. Qué gusto tenerte en este espacio, Oriana, porque eres un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Así, es una muy buena bienvenida. No, es que sí eres un ejemplo a seguir porque has logrado una travesía, de verdad, que nos gustaría nos compartieras en este espacio, abogando sobre los derechos sexuales, sobre los derechos a la salud, sobre los derechos reproductivos. Platícanos, 12 años ya. 17, sí. 17 años ya. Sí, pero también tiene que ver con mi trayectoria. Soy activista de segunda generación, crecí en una familia que estaba interesada en los temas de salud y de desigualdad que existen en el país. Okay. Y entonces, eso, crecí viendo Claro. la desigualdad de este país y cómo las mujeres estaban sacando adelante sus comunidades, cómo estaban muy comprometidas con la salud de las demás mujeres y cómo voluntariamente estaban llevando pues insumos de salud, anticonceptivos, medicamentos básicos en sus comunidades donde no estaba llegando el gobierno o los programas estatales. Entonces, así fue como yo empecé a ver la realidad de mi país y para mí entonces es muy natural tener ese compromiso con las mujeres en México. ¿Qué ha sido lo más gratificante para ti en este camino a lo largo de estos 17 años que nos comentas como promotora de los derechos? Pues hay muchas cosas que hago que son gratificantes. Supongo que las más cercanas al corazón son las que tienen que ver con poder apoyar directamente a las mujeres y ver cómo les regresa la sonrisa, ¿no? No sé, yo trabajo en un fondo de aborto que lo que hace es darle apoyo a las mujeres para que puedan venir a la Ciudad de México a la interrupción legal del embarazo y poder realizarlo de forma segura y cálida y con calidez. Y eso, pues eso, cuando llegan muy nerviosas por la desinformación que hay sobre el tema, muy nerviosas de creer que están haciendo algo que está mal, pero que necesitan hacer. Y al salir y ver que es un procedimiento que puede ser sencillo y que es seguro, les regresa la sonrisa y eso para mí, eso es directamente muy gratificante. También tengo que admitir que soy una persona que me gusta hacer enojar a las personas. Entonces también a veces es gratificante poder demostrarle a tomadores y tomadoras de decisión cuando las políticas públicas están mal y poder hacerles cambiar su postura. Eso también es muy gratificante cuando se dan cuenta ese momento en el que hacen clic y pueden ver como el mundo desde el lugar donde lo vemos nosotras las feministas, poder quitarles el velo y ver las desigualdades que hay y cómo podemos hacer cosas mejores a partir de ver las desigualdades como son, también es muy gratificante. Cuéntanos cuáles son los principales ejes sobre los que se mueve ese punto de vista de las feministas, como lo planteas ahorita, ese que crees que le abre los ojos a muchas de las personas que quizás pensarían que están del otro lado en opinión.
Pues una tiene que ver con la desigualdad. O sea, como hay veces que pensamos que ya estamos en igualdad de condiciones, por ejemplo, con los hombres, ¿no? O que estamos en igualdad de condiciones con las mujeres indígenas, quizá, ¿no? Y poder ver que no es cierto y que el sistema está diseñado de una forma en la que sigue beneficiando a los hombres o que sigue beneficiando a las personas blancas o a las personas que no pertenecen a una etnia. Ese momento es algo que para mí es muy importante para poder entonces tener una acción, porque si no ves eso y no reconoces que hay esa desigualdad, no puedes tomar en cuenta las acciones proactivas que lleven a poder ponernos a todos en el mismo lugar para tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Paola tocó una palabra importantísima, el feminismo. ¿Cómo cambiar la imagen o cómo has hecho tú para cambiar esa imagen de lo que representa la palabra feminismo? Porque en México tenemos mal empleada la palabra y entendemos como feminismo algo que es completamente contrario a lo que realmente significa. Para mí es muy importante reivindicar las palabras y retomarlas, ¿no? No voy a esconderme y decir que no soy feminista y ¿no? Creo que una parte importante es decir soy feminista y traigo todo este trabajo y traigo todos estos argumentos y ¿no? Ese es mi trabajo, mi labor es ser feminista y es mi etiqueta de entrada. No la escondo, no la oculto. ¿Pero qué es ser feminista? Porque para mí ser feminista es estar justamente visibilizando que tenemos que hacer mejorías en este mundo, que el mundo como está beneficiando solo a unos cuantos y que tenemos que hacerlo mejor para que los beneficios sean para todas las personas. Es buscar el bien común. Es el reconocimiento a la mujer y lo malinterpretamos muchas veces. Qué bueno que comentas este punto porque tú lo llevas a cabo y lo has llevado a cabo a lo largo de más de una década. Entonces sí es importante que en esta mesa se aclare desde tu perspectiva y experiencia que la palabra feminismo es eso, el empoderamiento de la mujer, más sin embargo no es una lucha contra los hombres. Es muy importante eso, es colocarnos en las mismas condiciones, es tener un trabajo activo para cambiar, para lograr una igualdad sustantiva en el sentido de tener las mismas oportunidades. Y sí tiene que ver con un trabajo también de que se reconozcan los beneficios y los privilegios que tienen los hombres en este sistema y qué hacemos en conjunto para repartir mejor, ¿no? Para que las oportunidades sean para todas, para que las riquezas sean para todas y no se trata de ponernos unos encima de otros tampoco, ¿no? Se trata de lograr un balance y una igualdad. Oriana, hablabas hace un momento del tema del aborto, que es algo muy polémico, no solamente en México, sino en el mundo entero, que ha costado muchísimo trabajo. Y a mí me gustaría que explicaras cuáles son las razones por las cuales tú defiendes el aborto, porque hemos visto estadísticas en donde hay muchas mujeres alrededor del mundo que pierden la vida porque de cualquier forma van y abortan, nada más que lo hacen bajo reglas terribles, ¿no? En verdaderas carnicerías, sin apoyo, y de pronto este debate que se ha llevado a cabo en donde se pide que antes del tercer trimestre, por ejemplo, se pueda hacer bajo las condiciones propias en un hospital con doctores que estén certificados, es lo que han peleado los activistas como tú. Entonces, ¿bajo qué situaciones, bajo qué circunstancias tú lo defenderías? Porque son las decisiones de las mujeres y para mí es confiar en que las mujeres podemos tomar decisiones inteligentes y decisiones necesarias para nuestra propia vida. Y es también apostar a que nuestras propias vidas en nuestros propios términos y condiciones son válidas y que no tenemos que obedecer a reglas que nos impone alguien más. Y alguien más puede ser desde nuestra familia, nuestro marido, o el sistema completo, que asume que las mujeres tenemos que ser madres y que ese es nuestro único fin en la vida. Y creo que ese es uno de los errores que tenemos. De entrada, como creer que la maternidad, como invisibilizamos las no bondades, digamos, de la maternidad, las invisibilizamos y pensamos que la maternidad siempre es maravillosa y color de rosa y que el aborto siempre es horrible y lo peor que le puede pasar a una mujer. Y yo lo que he visto es que no es cierto, que claro, lo que importa son las decisiones de las mujeres. Caemos en riesgos ahí de que se tome como como si fuera un anticonceptivo, ¿no? O sea, que también las mujeres de pronto no se responsabilicen de que tengan relaciones sexuales sin tomar medidas preventivas. También hablas del esposo o del novio o del galán en turno que ese día tuviste la mala pata de que no querías quedar embarazada y quedaste embarazada, pero pues también él es el papá y también hay una vida dentro de ti que implican muchas cosas, vamos.
Creo que hay un reconocimiento que se tiene que hacer a que existe ese valor, pero no podemos ponerlo por encima de la vida de las mujeres, que son las personas que están aquí de frente. Creo que sería injusto pensar en que tenemos que obligar a ninguna mujer a convertirse en una incubadora, es decir, a llevar a un embarazo a término en contra de su voluntad, porque no somos personas vacías. Y entonces nos convertiríamos, si carecemos de esa voluntad, careceríamos como, ¿no?, de todo el significado que tiene ser persona. Y eso es lo que le quitamos a las mujeres cuando nos dejamos decidir. Creo que además es muy importante reconocer que para lograr una igualdad de género también tenemos que tener un control de nuestra reproducción. Y porque esa es la diferencia más básica, ¿no?, como la diferencia biológica más clara entre hombres y mujeres. Nosotros tenemos una capacidad reproductiva que los hombres no tienen. Y entonces casi todos los anticonceptivos están cargados en cuidar que nosotras, que tenemos solo un huevo y una posibilidad de embarazarnos al mes, a diferencia de los hombres, se carga todo el control hacia nosotras y los anticonceptivos hacia nosotras. Para mí el aborto es un tema que tiene que ver... Hay condón también. Sí, pues, o sea, no es todos a nosotros. Dije ¿no? la mayoría. Por eso decía, hice la aclaración de la mayoría. Y también se pueden los hombres operar, o sea, sí hay otras... Sí, pero hay campañas gratuitas de vasectomía a las que no van ni un hombre, ¿no? O sea, como también esas son cosas que siguen pasando, porque entonces la virilidad y la masculinidad de los hombres está puesta en si van a poder, como ahí está es muy clara las cuestiones de género, cómo están rescatando que los hombres sean unos embarazadores absolutos, que las mujeres, entre un embarazo no deseado, la mujer es la que tenía que haberse cuidado y la mujer es la que va a sufrir las consecuencias, y entonces que la mujer pueda decidir y que tenga todas las opciones. Creo que de eso se trata, de poder poner las herramientas en las manos de las mujeres y dejar de pensar que los hombres se van a responsabilizar, porque la verdad es que hemos visto que no se responsabilizan, que se asume siempre desde el lado de la sociedad que la que tenía que haberse cuidado, o incluso usan frases bastante peyorativas como de tenían que cerrar las piernas, son las mujeres, y está puesta la carga ahí. Los hombres pueden tener muchísimas parejas, las mujeres no, las mujeres únicamente en el matrimonio. Hay muchas cosas que se asumen y que son reglas que están tácitamente en nuestra sociedad, que se imponen a cómo deben de vivir la vida las mujeres o cómo la debemos de vivir. Oriana, vamos a hacer un punto y coma. Creo que se acaban de tocar en este primer bloque muchos temas polémicos sin duda, así que por favor también ayúdenos por redes sociales para opinar sobre lo que se está planteando apenas en este programa. Ya sabe que tenemos hasta las 2 de la tarde para ir pues platicándolo, y ahí está la pregunta de Twitter. ¿Crees que el feminismo está más fuerte que nunca en nuestro país? Sí, no, y de ser posible, mándenos un tuit explicando por qué. Volvemos. Bueno, pues se acaba de empezar a plantear apenas el tema del aborto, del feminismo, de qué se defiende en este caso, en el caso tuyo, Oriana, y bueno, pues ya lo planteabas también, Jazz, como una responsabilidad de hombre y mujer, porque también metías al hombre como en el panorama. Y creo que eso es importante. Responsabilidad y derecho, Pau, porque lo que debatíamos ahorita en el corte, Oriana y yo, es que es muy fácil decir, pues es mi cuerpo, soy mujer y por eso puedo abortar. Desde mi punto de vista, no. O sea, uno, si hay un hombre que también va a ser papá y que igual que tú también fue irresponsable, o a lo mejor que también tiene derecho sobre ese bebé. Entonces, es un tema que creo que no hay que confundir este feminismo de que puse, como es mi cuerpo, pues yo decido y aborto aunque sea el 6º mes, y aunque fui una irresponsable y me embaracé, pues no, tampoco. O sea, creo que hay que poner las cosas en su justa medida, ¿no? Creo que hay formas de involucrar a los hombres que son muy positivas. Creo que ya lo involucraste desde que te acostaste con él. Sí, pero no necesariamente te acostaste con él de manera consensuada. También hay que ir separando, es otra ¿no? historia, hay como si te violaron es otra situación, sí. Sí, y hay ciertas cosas. Creo que también hay cosas que no van a suceder en contra de la voluntad de la mujer. Tú no, o sea, desde la perspectiva feminista no puedes obligar a una mujer. Estoy de acuerdo en que si tienes una pareja en la que son lo suficientemente abiertos, están suficientemente cercanos y están, digamos que bien en la relación, se puede hablar, se puede discutir, se puede llegar a acuerdos. Pero hay veces que en las relaciones se están justo divorciando, están en un proceso de a lo mejor estar sobreviviendo, no sé, algún otro abuso de alguien más. O sea, como hay muchas situaciones en las cuales yo conozco mujeres que justo enviudaron al momento de embarazarse. O sea, como hay todas las razones del mundo por las cuales las mujeres deciden interrumpir su embarazo. Y es muy difícil querer generalizar desde ese lugar como en qué momento se involucra o no se involucra a los hombres. Claro, habría que analizar cada situación en particular, pero partiendo desde el punto de vista que te acostaste con tu novio o con cualquier persona, con tu esposo o con alguien que acabas de conocer, sorry, o sea, perdón, si ya lo hiciste y no tuviste la responsabilidad de usar un método anticonceptivo igual que él, porque es de 2, entonces
tienes que hablarlo con él, no nada más es tu decisión. No, según nuestra normatividad, no tienes por qué hablar con él. Ese sí, te la digo desde ahorita. Y también una cosa extra. Nadie tiene derechos sobre sus hijos, tienes responsabilidades sobre los hijos, ya nacidos y ya estructurados. Lo que tenemos, y no solo los padres, todos como sociedad tenemos responsabilidad hacia los menores de edad. Tenemos responsabilidad de proteger sus derechos. Estoy hablando, en este momento, porque lo mencionaste como tenemos derechos sobre los bebés. Sí, bebés nacidos, pero tenemos sobre todo responsabilidades y ahí lo abro hacia la sociedad. No derechos sobre los bebés, no hay que confundir. Derechos sobre la decisión que vas a tomar, porque es un niñito indefenso a quien tienes que alimentar, a quien le tienes que dar educación, cariño, sí, responsabilidades. Etcétera. Sí. Ese es completamente. Cuando está nacido tenemos que hacernos cargo, pero como sociedad. Y derechos, no es como que el gobierno te lo pueda quitar, es un derecho que puedas tenerlo contigo, que puedas darle tu amor. Tienes la patria potestad porque tienes esa posibilidad. Y la guardia y custodia, o sea, es un derecho. Sí, pero no tienes derechos sobre ellos, tienes responsabilidades. Y ahí sí lo dejo bien claro porque hay mucha confusión en eso. Normativamente lo que tenemos hacia los menores de edad, de nuestra familia, nuestros hijos, son responsabilidades sobre todo. Y como sociedad tenemos otro tipo de responsabilidades, pero también tenemos responsabilidades. Y sobre lo del embarazo, sí, en el mejor de los casos se debería de tomar en conjunto, Y como ya decía, cuando fue una relación consensuada, cuando es una relación equitativa, cuando no hay coerción, cuando muchas cosas. Pero normativamente la mujer puede tomar esa decisión sola porque es un proceso médico que va a pasar en ella, el aborto. Y es un proceso biológico que solo va a pasar en ella el embarazo. Y no podemos obligar a una mujer a convertirse, como decía desde antes, en una incubadora sin voluntad. No podemos obligarla. Y eso está visto desde los acuerdos internacionales, que si tú obligas a una mujer a un embarazo que no desea llevar a término, es un tipo de tortura. Entonces, desde ahí tenemos que entender como cuál es la postura y cuál es la relación. Yo entiendo como desde el lugar ideal en una pareja, sí, yo quisiera saber si yo embarazo a alguien más, poniendo como ese planeta alterno en el que yo embarazara a alguien más, sí me interesaría saber, pero me interesaría porque también creo que estoy construyendo una relación que está abierta y que es comunicativa. La verdad es que nosotras desde el Fondo María, que es el programa de aborto de mi organización, lo que hemos visto es que es muy raro que eso suceda. O sea, los hombres rara vez tienen. Y lo que decía es, hay otras formas de involucrarse que los hombres también tienen. Cuando sí existe esa comunicación, hay muchísimas formas en las que los hombres se involucran en esa toma de decisión y en el procedimiento. Y que son muy positivas y que también las quiero mencionar, pues, ¿no? No solamente está en esa otra parte. En este mundo ideal, en donde sí hay comunicación, los hombres buscan la información que se necesita para poder realizarlo de la manera más segura. Los hombres buscan y piden los recursos económicos que se necesitan para viajar a la Ciudad de México. Los hombres piden permiso para poder venir y acompañar a las mujeres en el proceso. Los hombres se informan, los hombres están con ellas. Expresan su opinión, pero respetan su decisión. Que eso es muy importante, porque yo puedo tener muchas opiniones, pero al final la que tiene que decidir va a ser ella, porque ella no puede transferir el embarazo a él. Entonces, si ella estuviera completamente en contra y renuente y siente que si tiene este embarazo se acaba su vida, porque para muchas mujeres eso significa, y el hombre que deseara profundamente tener esa criatura, no puede transferir el embarazo. Ahora, biológicamente no existe esa posibilidad, y ante eso es por lo cual la normatividad protege que la decisión sea únicamente de las mujeres. Creo que es una cuestión de valores, o sea, y no me refiero a religiosos para nada, de valores morales, en donde si ya te metiste en algo con una persona, pues la decisión, desde mi punto de vista, es de dos. Ahora, este panorama, como podemos empezarlo a vislumbrar, es bastante polémico. ¿Cómo has llevado el tema en un país que es principalmente de ideología conservadora, porque todavía lo somos, aunque ya hay algunas personas que empiezan a pensar diferente y sin querer decir que eso es evolución o no, porque cada quien lo puede decidir, ¿no? Alguien podrá decir esto ya es, no sé, algo que ya está totalmente cambiado de la realidad o de la naturaleza, o cada quien sabrá, ¿no? Pero ¿cómo has llevado tú esas banderas a través de un país que en general es conservador? Seguramente ahorita lo vamos a ver en Twitter y con los comentarios. ¿Cómo lo has hecho? Para mí es muy importante pensar en las libertades. O sea, lo que nosotros buscamos es que las leyes te permitan la libertad. Y la libertad incluye que si tienes los valores... pues sí, esta parte como que buscas que la pareja esté involucrada, o crees que el aborto está mal y tú estás en contra y no lo quieres realizar, todo eso permite una ley que despenaliza el aborto, porque entonces si tú estás en contra del aborto no tienes que abortar. Si tú deseas platicarlo con tu pareja y que los dos decidan, o deseas complacer a tu pareja
aunque tú hubieras abortado, pero tu pareja desea tenerlo y decides tenerlo, también eso lo hace, porque es una forma en la cual puedes tomar la decisión, tomando en cuenta los deseos de la persona con la que se creó ese embarazo. Yo creo, desde nosotras, lo que hacemos también es muchas campañas de hablar de las decisiones en general y de proteger los derechos de las mujeres para todos los aspectos reproductivos. También estamos a favor de una maternidad segura. También estamos a favor de que las mujeres decidan si quieren llevar el parto como lo quieran llevar, si quieren que sea un parto humanizado, si quieren que sea en el hospital, si que se respeten las tradiciones de las parteras indígenas, como todos esos aspectos que forman parte de todas las decisiones reproductivas de las mujeres, que muchas veces están tomadas desde médicos que deciden por las mujeres cuál es la mejor forma en vez de tomar en cuenta las decisiones de las mujeres. Por ejemplo, yo entiendo que uno de los puntos principales de aquellos quienes piensan en contra del aborto es pensar en la vida del bebé, de la vida que se está gestando, que por mucho que lleve poco tiempo, pues es una vida que se está gestando y que de alguna manera pues se concibió muchas veces, no, obviamente no todas, de manera voluntaria o por algún descuido, ¿no? Entonces, ¿cómo se actúa? Bien, se puede defender los derechos de las mujeres, pero no se defiende los derechos de la vida que está en gestación. Creo que ahí es un término jurídico también, pero sí, en potencia. O sea, la mujer tiene, digamos que todos los derechos y mientras va creciendo, esa persona que, ¿no? Esa ser que se va a convertir en persona y que va a adquirir todos los derechos, en potencia va adquiriendo más derechos conforme... ¿No los tiene todos desde que se gestó? No, se van adquiriendo como para las feministas, potencia. Obviamente, estamos hablando de lo que yo opino. No, en términos... No, ese sí es en términos jurídicos. Jurídicos. Eso es como sucede en términos jurídicos. Entonces se va potenciando los derechos del ser en gestación, se van creciendo conforme va acercándose, digamos que a la fecha de nacimiento. O sea, el derecho a la vida, ¿en qué momento lo tienen? Hablando en términos jurídicos. Al momento de nacer. Al momento de nacer. O sea, el derecho a la vida se puede proteger siempre y cuando sea a través de proteger los derechos de la mujer. Es decir, si a nosotros nos interesa defender el derecho a la vida de las gestantes, ¿no? De las personas que están en proceso de gestación, entonces tenemos que primero defender los derechos de las mujeres que están embarazadas, porque es solo a través de ella que podemos proteger su vida. Pero entonces, digo, estamos claros todos que el derecho a la mujer está ahí, de la vida, ¿no? Pero hablando del bebé, no sé si cuando nos queda está claro. En gestación, si tiene 7 meses, puede llegar alguien y tomarse una pastilla o abortar y no hay derecho del feto, del... No si está por encima, no si, todavía no es bebé, no si está por encima de la mujer. Y ahí digo, no por encima, pero tiene derecho. Y creo que ahorita estamos, aunque no haya nacido todavía. Ahorita estamos hablando todas como de opinión. Nada más te voy a poner un caso. Legalmente justo la pregunta es ahorita te voy a poner un caso. En el supuesto de la protección de la vida desde el momento de la concepción, que es una de las cosas que existen constitucionales en algunos estados en la República, en Irlanda existe lo mismo. Y bajo ese supuesto, lo que se hizo fue no darle una interrupción a una mujer que estaba muriendo, y lo que terminó pasando fue que se murieron los dos. Porque no puedes proteger la vida. Pero es lo que decimos, o sea, son circunstancias, ¿no? Pero por eso es mi forma de explicar. Te lo voy a poner con otro ejemplo. ¿Qué pasa si el hombre no quiere tener al bebé y la mujer sí, ¿no? Y va en el 7º mes, ¿no? Ya tiene en su panza 7 meses con este feto, para no llamarle bebé todavía. Y entonces llega el hombre y agarra y le da una pastilla para que aborte. Y dice, pues es que no puede estar el feto sobre mi decisión y yo no quiero tener un hijo porque es una responsabilidad muy grande. ¿Puede hacer eso? Legalmente, por supuesto que no puede. No, porque tiene un derecho ese bebé sobre... No, por el derecho de la mujer. El derecho y lo que está Solo haciendo... las mujeres tienen derecho. En ese momento, sí, el delito que está cometiendo el hombre es hacia la mujer, porque la mujer es la única que puede decidir si se interrumpe ese embarazo o no. Ese es un aborto inducido en contra de la voluntad de la mujer y ese sería el delito. Y en contra del bebé que van a hacer. El delito es un aborto inducido en contra de la voluntad de la mujer. No es un asesinato o un homicidio. Tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces, si yo me caigo de un helicóptero embarazada, me podrían acusar de asesinato por si pierdo el embarazo. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Bueno, no soy abogada, pero no me suena lógico algo así. O sea, también creo que hay otros derechos aparte de la mujer, que soy muy a favor de las... Yo soy feminista en otro sentido, pero eso me parece muy ilógico. O sea, no eres la única que existe en este mundo. Pareciera, o sea, como mujer, Oriana, no tú. Por como nos lo platicas, pareciera que la mujer es la única que tiene derecho. A ver, una cosa es que... Sobre su embarazo, Una cosa es que se esté gestando la vida en su cuerpo,
estoy de acuerdo. Y otra cosa es que su cuerpo es una cosa y la vida de ese ser es otra cosa. Es decir, no puedes matar la vida que se está gestando dentro de ti. Porque está dentro de ti. Porque él está dentro de mi casa. Porque yo tengo todo el poder. ¿No? Es decir, yo tengo poder de decisión. El hombre tiene poder de decisión sobre lo que vaya a pasar con él y su vida. Y el bebé también tiene derechos que no los puede explicar y que no los puede expresar. No se es puede cierto, defender. pero tiene derecho a la vida, ¿eh? No estoy diciendo nada más complejo que a la vida. Sí, no es como que yo me meto a tu casa y como estoy en tu casa me puedas matar. Perdón, Creo que hay pero una no. cosa, que, o sea, y por eso dije, están en potencia. Y hay una cosa que sí existe y que todos reconocemos. Ante una mujer embarazada, absolutamente todas aquí, cedemos nuestro lugar, dejamos pasar, tienen un lugar preferencial, porque entendemos que hay una cosa extra que estamos haciendo todos para proteger ambas cosas. Lo cierto es que esa persona, que no esa posible persona, esa persona en proceso, depende absolutamente de la mujer. Y no podemos deshumanizar a la mujer por ese proceso de embarazo. No, pero no es deshumanizar, es más bien que la mujer no se deshumanice Por eso. queriendo matar algo que está Si creciendo dentro de pudiéramos- mí. Porque ¿saben qué? Como es dentro de las mujeres, porque eso no lo decidimos nosotras, la naturaleza decidió que las mujeres pudieran tenerlo a los hijos, entonces ejercemos un poder extra, es decir, como decir, pues como yo tengo el poder de hacerlo, pues yo decido que no van a hacer. ¿Y cómo la ven? Es decir, estamos abusando de ese poder que nos da la naturaleza de dar la vida y nosotros estamos diciendo, pues no lo hago. Es decir, es como si un presidente decide, como yo tengo la posibilidad de Vamos a hacer hacer las una pausa, leyes, vamos a hacer una pausa. que todos se mueran, ¿no? Qué bonito que todo el mundo tenga su opinión, ¿no? Que Claro. podamos debatir. Para eso es este programa. Ustedes también participen, por favor, con nosotros en redes sociales, porque así como habemos personas diferentes, también hay opiniones diferentes. Y ese es el chiste y de eso queremos nutrir este programa. Punto y coma, @punto y coma_TV. Participen, por favor, con nosotros en redes sociales. ¿Crees que el feminismo está más fuerte que nunca en nuestro país? El 63% dice que sí, el 37% dice que no. Hashtag Mujeres Hechas en México. Volvemos. Bueno, como ya vio, es un tema en extremo polémico y yo quiero hacer un parteaguas para que aquí se calme un poco la cosa y te quiero preguntar, más allá de lo jurídico, más allá de lo individual, que es de lo que hemos estado hablando en esta mesa, para las organizaciones como la que tú formas parte y las organizaciones en general en pro de los derechos sexuales y reproductivos, ¿qué ha significado la despenalización del aborto? ¿Qué representa también para el futuro en nuestro país la despenalización del aborto? Para mí es justo reconocer a las mujeres y darles, como tú dices, herramientas para el empoderamiento. Es de reconocerlas y decirles, ustedes pueden tomar las decisiones. Creo que además visibiliza otras cosas que se necesitan hacer. Una cosa que es muy importante, porque al final el aborto sucede porque hay embarazos no deseados, es qué hacemos para la prevención de los embarazos no deseados. ¿Qué hacemos para mejorar las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones que son heterosexuales? ¿Qué hacemos para visibilizar que no todas las relaciones son heterosexuales también? Y creo que una parte muy importante es, y que se ha dejado de lado, pero que es una puerta que tenemos que tomar y abrir y pasar, es educación integral en sexualidad. O sea, ¿cómo le hacemos para llevar, no solo a las escuelas, pero a todas las escuelas, información para que adolescentes y jóvenes y niños y adultos todos sepamos qué onda con la sexualidad, de qué se trata, cómo nos podemos proteger, cómo podemos disfrutar, sí, pero teniendo todas las herramientas para cuidarnos de infecciones de transmisión sexual, para no tener embarazos no deseados, cómo le podemos hacer para incluso relajarnos al respecto y de verdad dejarnos ir, fluir y disfrutar la sexualidad, que para mí esa es la parte más importante. Hemos, como sociedad, dejado la sexualidad como un tema tabú y como un tema oscuro, cuando en realidad puede ser una fuente de muchísimo bienestar y de muchísimo placer, que debería de ser luz, digamos, y que lo hemos dejado mucho en la oscuridad por razones, no sé, milenarias, de religión, que no entiendo muy bien cómo podemos quitarle el velo de otra manera que no sea llevando educación, información y herramientas para que las personas puedan controlar y puedan decidir de la mejor manera y de la manera más autónoma qué es lo que quieren hacer, incluyendo que las mujeres no sientan, y cuando salen a las calles, por ejemplo, no sientan que van a ser acosadas, que van a ser violadas, que van a ser atacadas sexualmente. A mí eso es una de las cosas que más
graves se me han hecho, como pensar que las mujeres tenemos ese miedo extra cuando salimos a la calle y caminamos solas, cuando pedimos un taxi, cuando incluso ahora con los nuevos sistemas de pedir el taxi con las aplicaciones, que ya vimos que no te protegen tampoco de nada, no te sirve de nada. Entonces, creo que con educación integral en sexualidad podemos cambiar la forma de pensar, cambiar los roles de género, entender que estamos en una sociedad que debería ser equitativa, en donde los hombres no deberían de tener poder sobre las mujeres, donde deberían de respetarnos, donde las mujeres no estamos para satisfacer la necesidad sexual de nadie más que la nuestra, ¿no? Y cuando queramos y en conjunto con las personas con las que decidamos. Ahora, acabas de tocar un punto medular, el tema de la educación sexual, y creo que eso sí, no solamente nosotras, sino en todo el país deberíamos estar de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo, eso sería una opinión. La pregunta sería cómo está reaccionando, por ejemplo, las diferentes escuelas, quizás algunas que sean más conservadoras, ante lo mismo, ante este cambio de decir, hablemos de sexualidad con los niños, que haya una educación temprana para que ellos sepan en qué se están metiendo, niños y niñas. Creo que ahí es muy importante tener la evidencia de los países donde sí se ha logrado dar educación integral en sexualidad. En Holanda y en los países escandinavos, Noruega, Suecia, hay muchísimos programas muy buenos que han logrado muchos cambios, han logrado reducir el embarazo en la adolescencia, números considerables, son otras condiciones también de sistema de salud y de sistema de educación, pero poder rescatar esas lecciones aprendidas de esos países que han logrado invertir en que los jóvenes tengan educación integral en sexualidad y que vayan de la mano con servicios de salud, porque de nada me sirve saber que puedo usar métodos anticonceptivos si cuando voy a los servicios me dicen que no puedo tenerlos, ¿no? Y normativamente en México, por ejemplo, está protegido el derecho de adolescentes y menores de edad a acudir a los servicios a pedir métodos anticonceptivos sin necesidad de padre, madre o tutor. Sin embargo, las prácticas culturales siguen estando presentes y los prestadores de salud les dicen que no si no van con su madre, padre o tutor legal que les autoricen eso. Y que además muchas veces son mujeres, ¿no? Sí, y muchas veces tiene que ver con miedo de los prestadores de salud a que haya represalias sobre ellos porque madres, padres o tutores estén en contra y les vayan a levantar un acta o una denuncia o algo así, que no es cierto. Normativamente los prestadores de servicios están protegidos de eso, pero además es por esta cosa, y por eso lo quería aclarar desde hace rato, como ese entendimiento de que los padres tienen derecho sobre los menores de edad, y no es cierto. Además, igual que la otra parte, pero los adolescentes van creciendo en facultades, ¿no? Entonces se le llama facultades en evolución. Y como adolescentes lo que significa es que estamos aprendiendo a ser adultos, ¿no? Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es irles dando chance de tomar decisiones y de que tengan la información. Y si la información ellos la están comprendiendo, entonces pueden tomar decisiones. Un adolescente que se acerca a los servicios de salud para pedir métodos anticonceptivos es porque entiende que está teniendo relaciones sexuales y que entiende que un método anticonceptivo la va a proteger o lo va a proteger. Y entonces si está demostrando por ese simple hecho que comprende la situación, que está tomando una decisión responsable, y entonces el Estado tiene que garantizarle esas herramientas. Que quizás ahí lo delicado sería que cuando están demasiado jóvenes pudieran tomar una decisión de anticonceptivo, pero para siempre, y después poder arrepentirse de la situación, porque también cuando uno, como lo dices tú, cuando uno está demasiado joven, quizás no tiene el panorama completo y quizás le han dicho tanto que no puede embarazarse, pero hay decisiones que son igual normativamente de por vida, ¿no? Eso está cubierto. Normativamente dice que para las intervenciones que son invasivas, que en este caso sería una intervención invasiva, necesitan padre, madre. Claro. Bien. Oye, yo estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de la educación. Es más, si regresamos al tema del aborto, creo que si tienes la educación y si tienes las bases, no te va a ocurrir un embarazo que no quieras y entonces no tendrás que acudir al aborto, al menos, desde luego, de ciertas circunstancias como una violación, lo que ya hablábamos. Me gusta mucho también lo que dices de todo lo que ha pasado alrededor del mundo, en donde la mujer es reconocida, es respetada, y hemos visto una brecha muy importante, no solo en México, yo lo digo mucho en Hollywood, por ejemplo, en donde las mujeres ganan menos que los hombres, en donde se les ve, como bien dijiste, como objetos sexuales, en donde el machismo impera, en donde no les dan ciertos puestos, y nos ha costado muchísimo trabajo a las mujeres irnos abriendo brecha en este mundo, que sigue siendo machismo, no solo aquí, en el mundo entero. A ver, Oriana, pero... Ahora, perdón, sí. lo que yo te quiero preguntar a ti, como feminista, como activista,
¿Qué es lo que tú propones? ¿Cómo lo hacen ustedes en su organización? Uno, para generar esta apertura a las mujeres, sin embargo, para no generar al mismo tiempo odio, ¿no? Y competencia entre mujeres y hombres, porque una cosa es que seamos feministas y que queramos que se nos respeten nuestros valores, nuestros derechos, y otra cosa es que hagamos como que no existen los hombres o empecemos una lucha contra ellos, que no es el caso, ¿no? No, para nada, y no es el caso, y lo que nosotros hacemos es incidencia política, platicamos con autoridades, llevamos argumentos, evidencia científica, ¿no? Evidencia de esas como iniciativas que han tenido éxito, para entonces presentar una propuesta o trabajar con ellos, una propuesta que pueda ser benéfica, sí, desde la perspectiva de género, es decir, disminuyendo las diferencias y las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. No vamos a disminuir las diferencias pisando al de al lado, vamos a disminuir las diferencias ayudando y empujando a las que están más abajo. Es decir, no significa que tengamos que, digamos, que quitarles una silla a uno para darle la silla al otro. Sí tenemos que mejorar las condiciones. Y sí podríamos hablar de sillas, por ejemplo, en el Estado, en el caso de los congresos, por ejemplo, en el caso de la paridad. ¿Qué estamos haciendo en serio para que estén representadas? Porque no podemos hablar de una representación real cuando no hay. Y vemos fotografías en donde todos son hombres y ves a una mujer, ¿no? En donde, por ejemplo, el gabinete de Trump, por ejemplo, que podemos estar de acuerdo en que es un gabinete un poco bestia. Entonces, ¿no? Como lo primero que hizo, el primer acto a las 7 de la mañana que el señor Trump hizo, con 16 otros hombres, fue firmar algo en contra de los derechos de las mujeres en el mundo. No en su país, en el mundo. Entonces, eso con la ley Mordaza, o sea, como, ¿no? Que la restituyó y además la potenció para prohibir cualquier tipo de acción cercana a mencionar el tema de aborto en cualquier organización que trabajara con dinero de Estados Unidos. Entonces, son estos los problemas que hay cuando no hay ninguna representación. Entonces, sí, ahí sí, como hay una... ¿Cómo lo hacemos para que el poder en esos casos se pueda repartir mejor? Y sí entender que se trata de construir una mejor sociedad. O sea, que las mujeres tengan más derechos no es para acabar con la sociedad, ¿no? Como y con los hombres, con esa parte de la sociedad. No, es para construir una sociedad más igualitaria y mejor para todas las personas. Pero a ver, Oriana, dime algo. Tú eres parte de una organización que no solamente está en pro de las mujeres, está en pro de justamente los derechos sexuales y reproductivos, está en pro de la salud y está en pro de incentivar la igualdad, no nada más a favor de las mujeres. Tú hiciste en 2007 un documental muy interesante sobre la transexualidad, un tema polémico también en nuestro país. Lo llevaste hasta el Congreso de la Unión, lo presentaste en el Congreso de la Unión y a partir de eso las cosas fueron cambiando. Platícanos también de esa experiencia que también involucra a los hombres. Sí, y ahí le doy el crédito totalmente a Natalia Anaya, que fue quien llevó porque ella personalmente, siendo una mujer transexual, fue quien llevó el documental y la iniciativa. Eso tiene que ver con la deconstrucción de género. O sea, ¿qué estamos hablando? Y cómo las casillas en las que nos metemos por ser hombres o por ser mujeres tienes que hacer esto y tienes que cumplir ciertas cosas. Y para nosotras es destruir un poco eso y destruir la idea de que tenemos que ser mujer femenina con vestido, falda, que va a ser madre, ¿no? Y que le gustan los hombres y que solamente tiene relaciones sexuales con sus maridos. Entonces, con su marido. Ahora yo tuve un harem. Entonces, es un poco de construir todo y hablar de la sexualidad y las posibilidades que existen. Hay un componente muy fuerte, y por eso lo hablaba, ¿no? En mi organización, de sexualidad y de cómo hablamos de ese tema de una manera mucho más luminosa. Y explicar la parte de la transexualidad es muy importante. Cómo, pues si no perteneces, ¿no? Si es algo que está en contra de la naturaleza de una persona en sí misma, que llevar a cabo cirugías y que llevar a cabo tratamiento hormonal y que llevar a cabo esas transiciones le van a permitir a esa persona sentirse bien y sentirse cómoda dentro de su propio cuerpo, es importante que las podamos apoyar y que podamos entender que son parte de nuestra sociedad y que tenemos que reconocerles el espacio que se merecen. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Fue un avance muy importante que se hizo para reconocer la identidad sexual en la Ciudad de México, que ahora permite que las personas transexuales puedan hacer sus cambios de documentos legales para que sea
reconozca la identidad sexual que Ahí ellas tienes tienen. lo más importante de lo que hiciste. Abogaste por el reconocimiento sexual, seas hombre, seas mujer, y lo que decidas hacer. Y te felicito porque es un gran logro y además seguramente fue una gran experiencia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con más en 2 minutos. No se nos vaya porque ya estamos por concluir. Pero recuerden nuestra pregunta en Twitter. ¿Crees que el feminismo está más fuerte que nunca en nuestro país? Hashtag Mujeres Hechas en México. Para nosotros es muy importante tu opinión. El 68% opina que sí, el 32% es mínima que no. Volvemos, 2 minutos. Bueno, el 70% de la gente que nos está apoyando con sus respuestas en Twitter opina que sí, que está creciendo el feminismo. Voy a leer algunas de sus respuestas. Fernando López dice: el hecho de que los políticos se sientan obligados a utilizar un lenguaje no sexista y de que se produzcan reacciones en la opinión pública significa que en México solo pueden regateársele conquistas al feminismo desde la ignorancia o la mala fe. Langi dice: sí, aunque también no se escude el aborto por justificar múltiples errores. Muchas personas estamos aquí por la afrontasola. Bueno, ya no entendimos. Ya no entendimos. Después Gabriela García dice: el feminismo está vigente más que nunca mientras siga habiendo violencia contra las mujeres, mientras las mujeres sean presionadas a tener o no un embarazo, mientras las mujeres sigan ganando un salario menor, será necesario seguir luchando por la igualdad de derechos. Víctor Pureco dice que no ha servido para mejorar los derechos de las mujeres también. Mira, tenemos uno de Héctor Parra que dice: claro que sí, el lenguaje de la invitada lo confirma. Ejemplo, los hombres no se hacen responsables. Falso. Fui juez familiar y muchos hombres sí se hacen responsables de sus hijos. Antes eso era imposible. O Gabriela García, que dice: ser feminista y buscar la igualdad no es estar en contra de los hombres. Si las mujeres avanzan en los derechos, los hombres también ganan. ¡Wow! Eso es cierto, ¿no? O sea, porque el día de mañana, si tú tienes un hijo y lo educas para respetar, para honrar a los hombres y a las mujeres por igual, entonces va a tener una mejor vida, va a tener una mejor familia, va a tener una mejor educación a sus hijos. Entonces es un tema no de enfrentarnos unos a los otros, sino de unirnos en pro de tener una mejor vida. Yo en la India, por ejemplo, le preguntaba a las mujeres, porque es uno de los lugares en donde más feminicidios hay, por la dote, ¿no? Tú te puedes casar las veces que quieras, siempre y cuando se haya muerto tu esposa o tu esposo. Y cuando te casas con una mujer, te tiene que dar su familia una lana. Entonces, cuando ya no tienen dinero los hombres, matan a su esposa para casarse con otra y que les den la dote. Entonces, es uno de los lugares que más que más feminicidios tienen. Y yo les preguntaba a las mujeres: ¿y ustedes están de acuerdo con eso? O sea, ¿por qué educan así a sus hijos? Y me respondían que sí. Igual que pasa con muchas mujeres musulmanas, igual que pasa con muchas mujeres mexicanas. Entonces, esto lo estamos generando nosotras, ¿no crees? Porque hay pocas mujeres que piensan como tú o como nosotras. Hay una parte muy importante del feminismo que es reconocer que no es una cosa individualizada. O sea, estamos dentro de un sistema y estamos respirando ese sistema que nos educa. Entonces, sí, las mujeres formamos parte de ese sistema. Claro. Entonces, como mujeres que formamos parte de ese sistema, también podemos estar replicando esos mismos mensajes, porque no nos hemos quitado el velo de ver todas las desigualdades que eso implica y reconocer los derechos que nos estamos quitando a nosotras mismas cuando hacemos eso, y reconocer el valor que nos estamos quitando a nosotras, a nuestras hijas, a nuestras amigas cuando estamos haciendo esas cosas. Y muchas veces lo vemos en notas sobre interrupción o sobre feminismo, donde hay mujeres que están atacando a otras mujeres por sus decisiones, ¿no? Entonces, estamos inmersas, digamos, que en ese sistema, y no es que sea una cosa específica de decir que las mujeres somos las que educamos machos. No, el sistema está educando machos y el sistema como tal lo tenemos que ir revirtiendo poco a poco. Las mujeres formamos parte de ese sistema, pero podemos ir revirtiéndolo poco a poco. ¿Cómo has visto, por ejemplo, el uso de las redes sociales? Porque ahora nombrabas hace rato lo que está pasando también en Hollywood, que ha sido de lo más sonado. ¿Y por qué ha sido de lo más sonado? Porque se ha llevado a redes sociales, y este tema viral muchas veces creo que también nos puede ayudar a levantar esa voz, ¿no? A poder replicar mucho más rápido un mensaje. ¿Tú cómo lo estás viendo? Creo que es muy oportuno ese tipo de campañas como la de Me Too. También cuando fue Emma Watson y habló de decir que ella era feminista y reivindicar el feminismo desde
desde esas estrellas, digamos, como esas personas famosas que no esperamos que tengan posturas radicales, ¿no? Como que se mantienen en una raya. Entonces, cuando llegan a esa postura es reconocer que no es tan radical, que es una cosa que habla de la justicia, que ser feminista es estar a favor de la justicia, y creo que las redes sociales nos ayudan a potencializar esos mensajes que le lleguen a muchas más personas. No a todas, no está llegando a quienes no tenemos redes sociales o que no tienen internet, pero sí ayuda a democratizar un poco más los medios, ¿no? Antes que había 3 medios, estaba todo centrado en lo que dictaban esos 3 medios y se acabó. Oye, me interesa muchísimo que me digas qué opinas de este movimiento también francés, porque cuando entra el tema de Me Too, ¿no? Salen, ya lo platicamos aquí, temas como Sofía Niño de Rivera diciendo, pues a mí también me acosó este periodista porque me hizo así la espalda, ¿no? Entonces, pues, o sea, a ver, una cosa es que te acosen sexualmente y otra cosa es que no te puedan ni voltear a ver porque entonces ya tú lo tomas como un acoso. Y justo salen las mujeres francesas a decir, bueno, pues invitas a un cuate a las 3 de la mañana a tu casa, pues ¿qué piensas que va a suceder? ¿Tú qué piensas? Yo de ese tema en particular creo, hay cosas con las que coincido con las francesas en el sentido de que no creo que nos tengamos que convertir en víctimas. En víctimas y en jueces. O sea, creo que el punto de las redes sociales y lo que puede ser peligroso es cuando nos convertimos en jueces y empezamos a señalar a otras personas. Porque es lo que más sucede en las redes sociales. Sí, y es la forma en la que funciona el estigma, y nuestra organización trabaja en contra del estigma, ¿no? Que específico, el estigma hacia aborto, el estigma hacia personas que viven con VIH, el estigma hacia personas que no son heterosexuales, pero es como funciona el estigma. Cuando empezamos a señalar y empezamos a llevarlo a la ligera, cosas que deberían de llevarse a ámbitos, pueden ser legales y jurídicos. Si alguien te violó, ¿cómo lo hacemos como sociedad para que las mujeres se sientan lo suficientemente seguras para llevarlos a los juzgados? Y no solo quedarnos en las redes sociales que no van a hacer justicia. Perdón, vamos a hacer rápido un punto y coma. Regresamos ya nada más a las conclusiones, así que no nos dejen. Volvemos. Bueno, y es nuestro deber informarle que nuestra invitada ha participado en reuniones de Naciones Unidas y conferencias internacionales en pro justamente de los derechos sexuales. Entonces, ¿qué te ha llevado a ser parte del cambio, Oriana? Me interesa mucho que podamos reconocer las desigualdades y me interesa mejorar este país y este mundo y reconocer que en particular las mujeres hemos estado, pues, socavadas en la sombra. Me gustaría que hubiera más luz hacia las mujeres. Pues de esta manera nos despedimos. Gracias por esta mesa tan interesante. Así es como nos vamos. Oriana López, bueno, ya Clau. Gracias. Nos vemos el día de mañana, como siempre, de 1 a 2 de la tarde. Hasta luego.